seguir con la serie que le dije que comencé, que tiene que ver con restauración. Y dijimos que restaurar es volver al modelo original y que íbamos a hablar de restauración en diferentes áreas. Y el domingo que estuve compartiendo, no el anterior porque estuvo Pastor Elías, sino el anterior a ese, hablé sobre el espíritu de Babel, espero que usted lo recuerde, que tiene que ver con engaño, con idolatría, con confusión, etc. Pero hoy voy a hablar acerca de los muros y la restauración de los muros. Pero voy a hablarlo desde una perspectiva de lo individual o lo particular hacia la iglesia, hacia la ciudad, porque creo que no podemos nosotros autoproclamarnos restauradores de los muros de la ciudad si nuestros muros personales están destruidos. Entonces quiero comenzar por hablar de la restauración de los muros personales. Y en cuanto a muros personales de protección, yo voy a hablar de muros físicos, muros del alma y muros espirituales. Eso es en cuanto a lo personal, antes de hablar de los muros de la ciudad. Así que vamos a hablar de los muros físicos en primer lugar. Y quiero decir que desde que Dios nos envía a esta tierra, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre o fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya había un muro de protección para nosotros en el ámbito físico. Mire, aquí tenemos los muros físicos, tiene que ver con inmunidad, salud preventiva, alimentación, ejercicio. Luego yo voy a ir hablando de cada uno de ellos, los del alma. El siguiente, por favor. Los muros espirituales. Pero quiero que vayamos a la primera ilustración, por favor. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre se va formando lo que se llama la placenta. La placenta es una barrera protectora para nosotros como bebés o para el embrión o para el feto, como lo quiera llamar usted. Eso impide que seamos afectados desde que estamos en el vientre de nuestra madre por bacterias, por sustancias nocivas, etc. Pero además la placenta transfiere anticuerpos maternos como la inmunoglobulina G, que esto le da inmunidad pasiva contra algunas enfermedades. Es decir, que aunque es un embrión, es un feto, todavía no es un niño que sale, ¿verdad?, al aire, a la luz, pero está siendo protegido. Hay una barrera física que esto Dios lo puso en su perfección para que no sea afectado el bebé. Entonces, la placenta es sumamente importante. Cuando yo estaba embarazada de Rebeca, yo no me daba cuenta, tuve insuficiencia placentaria. Llegó un momento que la placenta ya no crecía y estaba deficiente. Y ella nació con un poco menos peso y tuvo algunas situaciones y nació quizá un poquito antes, ya no estaba ganando el peso necesario. ¿Por qué? Porque se atrofió la placenta. O sea que de la condición y la salud de la placenta depende mucho que el embarazo sea saludable, esté bien protegido el bebé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando el bebé nace, después que sale el niño, pues se saca la placenta y lo que se hace es cortar el cordón umbilical para que ya no pase más sangre de la placenta al bebé. Dicho sea de paso, hoy día están usando las placentas de bebé para recopilar células madres para producir sanidad y rejuvenecimiento en las personas. Pero ese es otro tema en el que no me voy a meter ahorita. Puede ir a Próspera y allí le van a dar más datos. Pero bueno, al sacar al bebé y ya no tener la placenta, usted dice, bueno, ¿y ahora cómo lo protejo? Ok, el siguiente paso, denme el otro slide, por favor, es la lactancia materna. Por eso es importantísimo
que las mamás puedan darles de mamar a sus bebés. Yo sé que hay situaciones en que es muy complicado, que si tiene pezón hundido o por cualquier razón o porque está tomando un medicamento, pero en la medida de lo posible y hasta donde pueda esforzarse, que la madre pueda darle de mamar a su bebé por lo menos 2 años. Entonces la lactancia materna, ¿qué es lo que hace? Protege significativamente al bebé y actúa como su primera vacuna, porque eso evita que el bebé adquiera enfermedades, proporciona anticuerpos, inmunoglobulinas, células vivas, fortalece el sistema inmunitario, reduce el riesgo de infecciones respiratorias, diarreas, alergias, asmas, infecciones de oído y el síndrome de muerte súbita. Todo eso es prevenido a través de la lactancia materna. Quiero darle un dato importante. La leche de la mamá se hizo para el hijo, para el bebé, claro. Pero nosotros pensamos, bueno, ya destetó al niño, ahora hay que darle leche sola o leche de vaca. Yo quiero decirle algo. La leche de vaca es para los terneros, no es para los bebés. No tiene la misma composición. Si usted quiere sustituir, la más parecida a la leche materna es la leche de cabra, porque está homogenizada. Pero la leche de vaca no se recomienda para los bebés. De hecho, hay muchos niños que presentan intolerancia a esa leche o alergias, y se ha demostrado que hay algunos cánceres que son dependientes, lácteo-dependientes de los efectos de la leche. Dios hizo cada cosa para lo suyo, la leche de la vaca para el ternero y la leche de la mamá para el bebé. Así, no nos compliquemos más. Y si no, pues leche de almendra, ¿verdad? Aunque las almendras no tienen leche, pero le llaman leche de almendra. Bueno, entonces, cuando el niño ya es destetado, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente va a la escuela o va al párvulo o al área de preescolar, como lo quiera llamar. Y ahí empiezan los ayes. Ahí dicen las mamás, yo mejor no lo mando a la escuela porque solo lo mandé y se empezó a enfermar. Sale de una y entra otra. Claro, es normal. ¿Por qué? Ya lo destetaron. Ya no está ni con la placenta ni con la leche materna. Ahora necesita otro tipo de protección. Ahora tenemos que brindarle nosotros desde afuera la protección. Obviamente existen vacunas, no me voy a meter en ese tema porque hay gente pro vacuna y gente anti vacuna y no voy a entrar en eso, pero las vacunas, mal que bien, han evitado que muchos niños mueran o que adquieran otro tipo de enfermedades más serias, ¿verdad? Pero en esta edad nosotros tenemos que asegurarnos que el niño pueda tener una comida saludable, bien balanceada, pero sobre todo que tenga una buena ingesta de vitamina A, vitamina C y vitamina D. Y si no sabe cómo, compre emulsión de Scott o aceite de hígado de bacalao. Le va a caer súper bien. Eso le va a evitar las gripes, le va a evitar la tos. Son las recetas de la abuelita, pero le aseguro que funciona. Sí funciona, porque tiene omega 3 y bueno, todo eso es muy bueno. Ahora, el ejercicio al aire libre es muy importante. Y lo recalco porque hoy día es muy común, ¿verdad?, darle la tablet al niño o el celular para que esté tranquilo, para que se calme. El niño se hace adicto a las pantallas y eso es lo peor que puede ocurrir en esa edad. Si usted puede 0 pantallas, hágalo. Pero que el niño pueda tener ejercicios al aire libre es sumamente importante. Y permitir que los niños, aunque a usted no le parezca, exploren la tierra, que exploren el agua, que exploren el medio ambiente, la arena. Mire, cuando yo era niña, mi papá, que era médico, me prohibía andar descalza. No ande descalza, porque mire que los parásitos se meten por los pies y que y nunca me dejaron andar descalza. Pero usted lee y estudia ahora y el boom es que hay que andar descalzo.
Ahora, no se requiere mucha ciencia para darnos cuenta que los primeros pobladores o los primeros seres humanos andaban descalzos. Y esa era la forma natural y perfecta. Y hay algo muy importante entre el contacto de la persona con la tierra. Algo importante inclusive para liberarse de radicales libres o de electrones nocivos para el cuerpo. Y ahora lo llaman grounding y tiene que ver con yoga, pero yo no estoy hablando de yoga, sino que de un proceso químico que es normal. Cuando uno está muy cargado de cosas negativas, usted hace polo a tierra. Ahí si no, hermano Omar le puede explicar lo que es el polo a tierra, y ahí libera usted hacia la tierra cosas que son radicales libres que están afectando su organismo. Entonces, es importantísimo que nosotros como adultos podamos seguir proveyendo a los niños esos muros de protección que ya no tienen de manera normal o natural, sino que nosotros tenemos que provocarlos, ¿verdad? Ahora bien, ya como adultos, creo que la mayoría de nosotros nos hemos descuidado en esos muros de protección físicos y después nos pasa la factura. Y ya cuando queremos nosotros cuidarnos, a veces hay cosas que no se pueden revertir o que ya es un poco tarde. Entonces los que están a tiempo de cuidarse, háganlo, y los que no, igual hagan lo que se pueda. Pero, por ejemplo, hay que tomar sol matutino, quizá antes de las 10 de la mañana, que fortalece el sistema inmunológico. Usted lo aprendió durante COVID, me imagino, ¿verdad? Aquí hay producción de vitamina D y esto hace que aumente los linfocitos, los glóbulos blancos, y además la radiación ultravioleta nos ayuda a sintetizar vitamina D esencial para activar las células inmunitarias, es decir, subir sus niveles de inmunidad para que no se enferme fácilmente. Usted puede ver a veces en un hogar dos personas que uno se enferma mucho y el otro no, pero es por el tipo de actividad que tiene. Quizá uno es muy sedentario, por eso se enferma, y el otro sí hace ejercicios al aire libre, toma el sol, hace cosas normales, naturales afuera, y eso hace que su inmunidad esté mejor, esté superior. El tomar vitamina C fortalece el sistema inmunológico. Este es un nutriente esencial que apoya la función de los glóbulos blancos también y ayuda al cuerpo a defenderse de infecciones, promueve la producción de colágeno y protege contra el estrés oxidativo. Hoy día casi todas las enfermedades le van a decir que es por estrés. Este mundo, todo el mundo pasa estresado. Bueno, necesita más vitamina C, necesita más colágeno. Yo sé que el colágeno, si usted lo compra, es caro. Vale como 2,000 lempiras la caja de 30 sobrecitos para un mes. Pero usted puede comprar en el mercado hueso y usted hace caldo de hueso o tuétano o de médula y usted va a tener el mejor colágeno que pueda encontrar. La gelatina sin sabor es natural y es la mejor fuente de colágeno. No estoy hablando de gelatina de fresa, frambuesa, no, sin sabor. Pero lo venden por libras también en el mercado. Todos necesitamos rellenar nuestra reserva de colágeno para fortalecer nuestros huesos y fortalecer la inmunidad. Estas son cosas naturales que usted debe de saber y esto le ayuda contra el estrés. Ahora, la vitamina C la va a encontrar en los cítricos, la guayaba, el kiwi, las fresas, el melón, ¿verdad? Pero pues tiene que ingerirlas en bastante cantidad para que usted pueda tener unas buenas defensas. Ahora, usted se va a fijar que la gente que trabaja en el campo, los morenitos que trabajan en la playa, son menos propensos a enfermarse que los que trabajan en oficinas, ¿verdad? En ambientes cerrados, con aire acondicionado. Esos cambios de temperatura, del frío del aire acondicionado de una oficina, salir al calor, todo eso afecta el sistema inmunológico. Pero yo tengo comprobado que lo que más afecta es el sistema inmunológico, es el estrés, la preocupación, el no tener paz. Eso es lo que más afecta, baja las defensas. La preocupación le baja terriblemente las defensas a la persona y entonces adquiere cualquier tipo de enfermedad fácilmente. Voy a hablarle un poquito de la alimentación, que es un muro de protección.
personal. Por supuesto necesitamos una alimentación balanceada, pero lo primero, mis amados, trate de eliminar si puede y si no, minimizar los carbohidratos. Estoy hablando de carbohidratos, los polvos blancos como la harina, el azúcar. Bueno, la cocaína no la menciono aquí, pero todos los polvos blancos son malos. La sal en exceso es mala también. Claro que los vegetales todos llegan a convertirse en carbohidratos, pero no son tan dañinos como las harinas, los trigos, el gluten, etc. Usted necesita beber por lo menos 2 litros de agua al día, o sea, 6 a 8 vasos. Haga memoria cuánta agua al día bebe usted. Y lo mejor es comprarse un pichelito, una catimplora, no sé qué, donde ya lo tenga medido y usted va viendo hasta que se lo termine en el día. Y número 1, eliminar las gaseosas y los refrescos con azúcar. Yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero aquí siguen desayunando Coca-Cola 2 litros. Así que ahí ya no sé qué más hacer, pero yo libro mi responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Porque la Coca-Cola o Pepsi-Cola o cualquier cola, no solamente es el azúcar, no solamente es lo gaseoso, sino que tiene ácido fosfórico. Y si usted quiere saber cuál es la función del ácido fosfórico, limpiar la sangre del pavimento o limpiar los inodoros. Así que así le queda el estómago cuando toma Coca-Cola, por si acaso. Bueno, los aceites y las mantecas más recomendados para cocinar son los que pueden soportar altas temperaturas. Estos son caros, ¿verdad? Porque el aceite de aguacate, aceite de oliva virgen, aceite de coco, pero le voy a decir uno que no es caro y que es recomendable, y es la manteca de cerdo. Antes la gente decía, ay no, que no coma cerdo. Bueno, la manteca de cerdo soporta altas temperaturas, no tiene problema con eso, va a proteger su organismo. Ahora, lo importante es no reutilizar o no recalentar estos aceites, porque hay un proceso químico que ocurre cuando usted los recalienta. Entonces, idealmente, úselos una vez, y si ya fue calentado, ese aceite lo puede usar para ensaladas en frío, pero no lo vuelva a calentar, no lo vuelva a pasar por el proceso de ebullición. Los ejercicios también tiene que ver con muros de protección físicos, y aunque usted diga, ay no, eso no es espiritual, es más espiritual de lo que usted pensaba, porque cuando no cuidamos nuestro cuerpo no podemos servirle bien al Señor. Entonces, miren, necesita caminar diariamente y evitar el sedentarismo. Hoy día que está de moda el tai chi, le van a decir, caminar te envejece, haz tai chi. No, usted necesita caminar hasta el último día de su vida, porque eso mantiene la buena circulación, le ayuda al movimiento intestinal y le ayuda a que la sangre funcione, esté fluyendo bien. Si usted tiene un trabajo donde tiene que estar sentado, tiene que programarse para cada media hora levantarse por 2 o 3 minutos antes de volver a sentarse. No cometa el error de sentarse a las 8 de la mañana y levantarse a las 12 del día. Tiene que estarse levantando cada media hora. Trate de subir y bajar gradas en vez de usar elevador. Cuando usted llega a un lugar, a un edificio, y le dicen, hay elevador para los que no pueden, y aquí están las gradas para los que sí pueden. Y claro, lo primero que uno dice, ay, el elevador más fácil, pero piense un momentito en su beneficio y trate de usar las gradas, porque eso le va a ayudar muchísimo a mantener la fuerza muscular, a mantener la circulación y muchas cosas más. Y trate de practicar un deporte o hacer ejercicios dirigidos a mantener la resistencia o la fuerza de los músculos. ¿Cuántos aquí practican un deporte? Así le hacen, mire, levántelo bien. Poquitos, muy poquitos practican un deporte. Empiece aunque sea jugando maules, pero practique algo. Sí, porque se va a tener que agachar necesita practicar un deporte.
Rayuela también, la rayuela tira el tejo y brinca. Y necesitamos mantenernos ágiles y practicar un deporte. No por competencia, sino que por beneficio. Aquí hay unos chicos que sí practican fútbol y vienen y de hecho estuvieron aquí el jueves, ¿verdad? Y me gocé tanto de verlos ahí, ellos alegres, gozándose. Después de la gran jugada de fútbol se pegaron una carneada que sustituyeron todo lo que votaron, pero está bien, no hay problema, la carne es proteína y no los engorda. Así es que está muy bueno. Así es que, amados, propónganse a comenzar a practicar un deporte. No esperen a tener una gran tilila como púlpito incorporado que ya no pueden. Por favor, comiencen ahora. Sí, de verdad que sí. Y bueno, en cuanto a lo físico, eso es como lo más básico. Vamos a ir al tema de los muros de protección del alma. Y la verdad que lo encontramos aún en la Biblia. Y en la Biblia encontramos también lo del ejercicio, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo que no hiciera ejercicio, que para poco aprovechaba, pero no que no aprovechaba, sí aprovecha. Y claro, se lo dijo en un contexto en donde no habían carros, en donde caminaban todo el tiempo, en donde el caminar era parte de su vida normal. Ok, vamos a ver Romanos 12:18. En cuanto a la paz y la armonía, esto es para proteger el alma. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Subraya ahí, todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjese que aquí dice que en cuanto dependa de vosotros, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que está al alcance de nuestra mano, o lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, no es nuestra responsabilidad si la otra persona nos perdona o no nos perdona, si le caemos bien, si le caemos mal. Eso ya no es responsabilidad nuestra. Pero nosotros tenemos que procurar la paz con todos. Si usted se da cuenta que alguien tiene algo contra usted, o se da cuenta que alguien reaccionó mal a algo que usted dijo, aunque no fue su intención, usted tiene que procurar la paz con ellos. ¿Sabe qué? Me he dado cuenta que las personas perciben las cosas de una manera diferente. Usted puede tener una actitud, una acción, y hacia 5 personas, y cada uno lo va a recibir distinto. No todos lo reciben de la misma manera. Entonces, a nosotros nos corresponde ir y hablar con esa persona y procurar la paz, aunque nuestra intención no haya sido dañarlo, no haya sido afectarlo. En estos días, mi mamá, que ha estado con situaciones mentales fuertes, estaba llorando mucho hace 2 días y dice, es que su hermano me dejó botada en un centro comercial. Mi mamá no camina, no ha ido a ningún centro comercial, pero ella lloraba desconsoladamente y estaba segura que mi hermano la había dejado botada en un centro comercial. Y le decía, mami, usted no ha ido a ningún centro comercial. ¿Cómo no? Me dejó botada y yo no sabía cómo regresarme. Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y entonces yo recordé que hace muchísimos años, cuando mi hermano estudiaba en Europa, mi mamá y mi papá lo fueron a visitar. Y cuando estaban en Venecia, llegaron a la plaza de San Marcos. Y yo solo supe, la información que tuve es que habían dejado a mi mamá ahí sola en la plaza de San Marcos. Entonces yo le dije a mi hermano, eso me vino y le digo a mi hermano, Rafa, pídale perdón a mi mamá porque la dejó abandonada hace 30 años, no sé cuánto, en la plaza de San Marcos. Me dice, eso no fue así, me dice mi hermano. Lo que pasa es que
estaba cerrado los trenes, la estación de trenes, y teníamos que buscar un taxi, y mi papá y yo decidimos ir hasta el centro a buscar un taxi para recogerla a ella, y eso era muy lejos y tardamos mucho. Entonces le dije, no importa que no fue así, lo que importa es cómo lo sintió ella. En ese momento ella sintió que su hijo la había abandonado en un lugar desconocido. Y hay cosas que quedan en el subconsciente que luego pueden repercutir, y usted dice, pero si yo no hice nada. No importa que no hizo nada, lo que importa es cómo lo recibió la otra persona. Entonces, cuando hablamos de procurar la paz con todos, es procurar la paz aún en aquellas cosas que ellos percibieron mal, aunque nuestra intención fue buena. ¿Está conmigo? No es si yo tengo la razón o no la tengo, es cómo le afectó a la otra persona. Y le dije a mi hermano, acuérdese que ella fue una persona abandonada por su padre a 1 año de edad. Entonces hay heridas de rechazo que hace que sea más sensible la reacción de la persona. Entonces procuremos la paz con todos en la medida que sea posible. No importa si somos o no parientes, aunque primero debe ser con los parientes y los hermanos de la fe y todos los que estén alrededor, ¿verdad? Entonces el Señor se encargará de lo demás, pero que nosotros estemos en plena paz, en total paz, para que eso no baje nuestras defensas emocionales y luego las enfermedades o cosas vengan y nos afecten. Ok, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros tenemos la potestad de parte de Dios de pensar en lo que querramos. Es decir, usted y yo somos dueños de nuestros pensamientos. Tenemos autoridad sobre nuestros pensamientos. Cuando la mente se va por allá y quiere pensar en algo negativo que no conviene, yo puedo someter y sujetar la mente a la obediencia a Cristo y decirle, no, tienes que pensar en esto, o voy a pensar en lo bueno, voy a pensar en la bondad de Dios, voy a pensar en la misericordia de Dios, voy a pensar en lo puro, voy a pensar en la benevolencia, voy a pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho por mí. Y yo puedo, y usted puede manejar sus pensamientos y dirigirlos para no estar pensando en cosas negativas. Hay personas que tienen la tendencia a pensar en cosas negativas y destructivas. Siempre están pensando en lo malo que puede ocurrir, aunque nunca llegue a ocurrir. Y si tal cosa, y si esto no funciona, y si me va mal, y si en el examen me preguntan lo que no me sé y lo que no he estudiado, y si tal cosa. Entonces muchas veces le damos rienda suelta a la mente, al pensamiento, y lo dejamos que piense en las cosas negativas, destructivas que nos traen preocupación. Así que tenemos que atraer lo bueno, lo santo, lo puro para pensar en ello. Eso nos va a cuidar la mente, nos va a proteger la mente para evitar que los muros estén destruidos. Filipenses 4 del 6 al 7. Debemos de evitar el estrés y la ansiedad. El estrés es estar bregando con cosas del momento que no podemos resolver, pero la ansiedad es tratar de controlar el futuro que ni siquiera ha llegado. Y hay cosas, bueno, el Señor lo dijo, ¿verdad? Que no por mucho que te afanes podrás añadir a tu estatura un codo. Hay cosas que por mucho que te preocupes tú no las vas a poder resolver. Hay cosas que tú puedes hacer humanamente, pero hay otras que solo Dios puede hacer. Entonces tenemos que hacer las que humanamente nos compete, pero dejarle al Señor las que Él puede resolver, cosas que a nosotros no podemos hacer. Entonces Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, cuando uno recién se convierte,
estos versículos son de los que impactan la vida de uno. Y yo recuerdo que lo tomábamos y lo escribíamos y lo repetíamos y funcionaba. Pero como cuando uno se va haciendo grandecito en el Señor o maduro en el Señor, como que ya se olvida de estas cosas, como que fueran versículos sin importancia. No, yo quiero invitarle hoy, no importa si usted es un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, si tiene 20 años de convertido, 30, 40, vuélvalo a tomar como el primer día. Escribe el versículo, póngalo allí frente a su cama, póngalo frente al refrigerador, repítalo y vívalo, hágalo realidad. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos, el profeta Jonas se acuerda, uno le ponía el nombre de uno a la Biblia allí en vez de que fuera impersonal, sino que lo tomábamos como algo personal de parte de Dios. Yo diría, Emma, por nada estéis afanosa, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y personalícelo. En verdad, haga las peticiones al Señor directamente, sabiendo que Él le va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que usted no puede explicar, ni yo tampoco. Pero es una paz y una tranquilidad de que usted va a dormir bien y tranquilo porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. Lo necesitamos hoy día, mis amados. Primera de Pedro 5, 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces no nos damos cuenta que estamos ansiosos. A veces no sabemos, nos damos cuenta hasta que nos toman la presión, que estamos ansiosos. No sabemos. Yo recuerdo que me iban a hacer una doble cirugía, hace que unos 10 años tal vez. Y entonces me dijeron que tenía que ir al internista para que me evaluara y ver si estaba apta para que me hicieran la cirugía. Y entonces yo, según yo, todo tranquilo, ya me han hecho tantas cirugías, que 2 más, bueno, todo bien, según yo. Pero cuando llego donde el internista, y lo primero que hace es tomarme la presión, y la máxima la tenía requete disparada, ¿verdad? Pero eso le llaman el síndrome de la bata blanca, solo ve uno al doctor y se le sube la presión. Pero el doctor no me lo tomó así como que era síndrome de la bata blanca, sino que me dijo, usted tiene que tomar esto, tiene que bajar lo otro. Al día siguiente, que voy a entrar a quirófano, le digo a una amiga, la doctora Carlita Flores, usted tiene que entrar conmigo, porque usted tiene que ayudarme aquí con este problema de la presión. Además, a mí me da mucho frío. Yo necesito que usted me ponga a esterilizar los calcetines y me los ponga, porque yo me muero de frío. Y bueno, la doctora Carlita entró. Pero mire que la anestesióloga muy sabia llega, me toma la presión. La máxima la tenía por las nubes. Dijo, no se preocupe, le voy a poner un ansiolítico. Me inyecta el ansiolítico, inmediatamente se me regula la presión. O sea, el problema era ansiedad. Ahora, yo no me daba cuenta que estaba ansiosa. Esa es una manera como lo pude cuantificar. Pero uno puede estar ansioso todos los días de su vida en cosas que va a realizar y no darse cuenta. Y el punto es que esas subidas de presión te pasan factura también. ¿Y por qué? Porque no hemos echado toda ansiedad sobre el Señor. No importa quién eres. Yo ya era ministro del Señor y aún así estaba muy ansiosa, no estaba echando esa ansiedad sobre el Señor. Entonces no importa que seas un querubín, un hiperapóstol o lo que sea, puedes estar pasando ansiedad. Y no hemos aprendido a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿sabe lo que me llama la atención en el verso 8? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo me quedo pensando, porque estos dos versículos están aliados, no están separados. Cuando yo no echo toda mi ansiedad sobre el Señor, entonces mi enemigo el diablo me podría devorar,
porque esa ansiedad significa que yo no he puesto todas mis cargas en el Señor. Y puede devorarme no porque esté en pecado, sencillamente porque estoy ansioso. Y estar ansioso es dudar de Dios en un área de nuestra vida. Es no tener fe en un área de nuestra vida, aunque no lo querramos reconocer. Bien, vamos a ver los muros espirituales. Con eso, un poquitito le di nada más de los muros del alma. Eso sería seminarios y seminarios sobre estrés, sobre ansiedad, sobre todo. Pero vamos a ver la parte espiritual. Mire, lo primero es que nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para estar en legalidad y tener muros de protección alrededor nuestro. Si usted está seguro que está viviendo conforme a la palabra del Señor, no puede haber ruptura en los muros. Pero si usted no vive en algún área de su vida, usted no está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, allí puede haber una fisura en el muro de protección para que entre cualquier agresión del enemigo. ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor? Lo primero es que necesitamos leer la palabra, meditar la palabra, no solo leerla, meditarla, entender la palabra y vivir la palabra. Y en cuanto a esto también yo veo que cuando uno recién se convierte, al menos esa fue mi experiencia, lo primero que hice fue ir a tomar una Biblia. Y eran horas y horas leyendo la Escritura, leyendo la Biblia, sintiendo que era para mí la palabra, declarando la palabra, creyéndola, proclamándola. Pero lo mismo, como que cuando pasa el tiempo, no, yo ya me lo sé, eso ya sé dónde está. Y abandonamos muchas veces, no digo todos, pero hablo por mí, muchas veces abandonamos la buena costumbre y la disciplina de leer, meditar, entender y vivir la palabra. Ese es el mayor muro de protección que podemos tener. Leer, meditar, entender y vivir la palabra. Y lo otro que yo puse aquí para mantener los muros espirituales de protección personales es mantener los niveles de unción. La unción viene del Señor, Él es el ungido. Pero una vez que la unción lo tocó, lo llenó, usted tiene la responsabilidad de mantener los niveles de unción. Eso es como un carro. El carro se lo dan con aceite, pero usted tiene la responsabilidad de estarle chequeando los niveles de aceite. Así es nuestra vida. Entonces, ¿cómo mantenemos los niveles de unción? ¿Cómo se renueva la unción? Mediante el uso de la misma. Cada vez que yo uso la unción para impartir a otro, se me renueva a mí la unción. Ahora, si yo no uso la unción para darle a otro, ahí se queda el aceite de la unción viejo, rancio, y no se renueva. Entonces, la primera manera es renovando la unción mediante el uso de la misma. Segundo, mantenernos en un ámbito ungido. El ámbito ungido es nuestro hábitat. Si salimos de ese ámbito, nos morimos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos comieron pescado esta semana? Poquito. Antes solo pescado se comía, era pecado comer carne. Bueno, si usted va al mar o al río o donde esté o a la pila de tilapias y ahí están muy bien los pececitos, ¿verdad? Ahora, si usted lo saca del agua, ¿qué le va a pasar al pez? Se murió, se convirtió en pescado, dejó de ser pez para ser pescado, se murió. ¿Por qué? Porque lo sacó del ambiente, lo sacó del hábitat donde vive bien y se siente bien. Bueno, usted y yo somos personas ungidas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ungió, nos dio la vida. Tenemos que estar en un ámbito ungido para mantenernos ungidos. Si salimos del ámbito de la unción, entonces nos morimos espiritualmente. Y es nuestra responsabilidad mantenernos bajo el ámbito de la unción. Buscar los ámbitos ungidos, buscar el ámbito de la unción, elegir correctamente dónde es que vamos a estar. Eso es debido a muerte. ¿Dónde está la adoración?
donde está el fluir de la unción del Espíritu Santo. Ahí tenemos que estar. Y eso nos va a mantener vivos en el Espíritu, nos va a mantener nuestros muros de protección. Otra cosa es respetar la unción de otros. No creerse la superestrella de que solo yo soy el ungido y el otro no. Respetar la unción de otros y recibir de ellos. Y obviamente no contristar al Espíritu Santo. Cada vez que contristo al Espíritu Santo en una instrucción que Él me da, me alejo de la unción. Va disminuyendo el nivel de unción. Entonces cuidémonos de no contristar al Espíritu Santo. Eso es en cuanto a los muros de protección personal. Quiero mencionarle un poco en el poquito tiempo que nos queda sobre los muros de protección de la ciudad. Cada ciudad tiene muros espirituales para protegerla. Y cada ciudad tiene un diseño divino que Dios estableció. Ahora, el enemigo de nuestras almas ha venido derribando murallas poco a poco. ¿Cómo? A través del pecado, a través de la idolatría, a través de mentira, a través de pecado sexual, a través de la rebelión de las mismas personas, obviamente. Y entonces se van abriendo los muros espirituales de protección. ¿Para qué son los muros espirituales de protección de una ciudad? Para que no penetre la maldad, para que no penetre el pecado. Pero si el pecado surge de adentro, de los mismos que viven en la ciudad, entonces los muros se van debilitando, porque hay dos maneras como los muros se pueden debilitar o romper, desde adentro o desde afuera. Y entonces cuando vemos que un lugar, una ciudad va aumentando en corrupción, en idolatría, en pecado, y que los muros están debilitados, nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos que levantarnos, primeramente reparando nuestros muros personales, para luego poder ser reparadores de los portillos y reparadores de los muros que protegen la ciudad. Ahora, por ejemplo, si en una ciudad hay un problema de latrocinio, hay un problema de que las autoridades malversan fondos, etcétera. Si yo, como hijo de Dios, como hijo del reino, me opongo, por ejemplo, a pagar correctamente los impuestos que debo de pagar, no tengo autoridad para levantarme en contra del problema del latrocinio de las autoridades de la ciudad. ¿Me doy a entender? Necesito estar limpio e íntegro en un área que voy a combatir o que voy a levantarme para proteger los muros de la ciudad. Tenemos que levantarnos para reparar los muros espirituales a través de ¿qué? Verdadera adoración, a través de la intercesión, a través de actos de justicia, sujeción a la autoridad, compartir la palabra, pero sobre todo vivir en legalidad. Porque alguien puede decir que va a levantar altares de adoración en una ciudad, pero si esa persona no vive en legalidad, porque no vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque no paga los impuestos que debe de pagar, porque no respeta a las autoridades, porque habla mal de ellas, etcétera, de nada sirve que quiera levantar altares de adoración si está en ilegalidad. Entonces, lo primero es que nosotros individualmente, personalmente, tenemos que reparar nuestros muros personales, vivir en legalidad, vivir de acuerdo a la palabra del Señor, para entonces contrarrestar los muros derribados de la ciudad con verdadera adoración, con intercesión, con proclamación de la palabra, viviendo por fe. Y hacemos cosas como actos proféticos, como han visto que hemos puesto rótulos, pancartas en las entradas de la ciudad. Y todo eso es queriendo levantar los muros de protección de la ciudad. Pero lo primero es nuestra vida, la condición en la cual vivimos, la manera en la cual vivimos. Usted sabe y tiene que haber leído en el libro de Nehemías acerca de la vida de Nehemías. Él era considerado un profeta, apóstol, intercesor, reedificador. Él era judío en la deportación, era el copero del rey Artajerjes.
el que le daba a tomar la copa para asegurarse que no lo estaban envenenando. Y dice que llegaron unos hermanos y le dieron la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas de los muros estaban quemadas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Nehemías, cuando oyó la noticia, él inmediatamente actuó como un verdadero intercesor. Dice que se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante del Dios de los cielos. Su semblante decayó y bueno, el rey Artajerjes se dio cuenta que algo le pasaba porque no era el semblante normal de Nehemías. Y cuando le pregunta que qué es lo que pasó, Nehemías le da la noticia. Y entonces el rey le da cartas para que pueda ir a Jerusalén a restituir los muros. Estamos hablando de muros físicos, ¿verdad? En Jerusalén. Y le da cartas para que pueda obtener madera y todos los materiales y que la gente que está allá pueda apoyarle. Ahora, en una ciudad, así como ocurrió con Nehemías, normalmente Dios llama apóstoles y profetas para la labor de reparar los muros derribados de una ciudad. Pero obviamente ellos necesitan contar con un equipo de gente con el cual se van a reparar los muros. De la misma manera, Nehemías era el apóstol profeta, pero él necesitó de un equipo de personas para poder físicamente levantar los muros de la ciudad. Estos equipos necesitan ser adiestrados, impartidos, para que lo puedan hacer con entendimiento y con ánimo pronto. Dios siempre está llamando a alguien para esta labor, pero no siempre las personas van a responder a este llamado. Entonces Dios va a usar al que esté disponible. Yo recuerdo al principio cuando Dios me llamó a hacer cosas en favor de la ciudad y cuando a veces las situaciones no eran tan fáciles. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué yo? Y un día el Señor me dijo, porque llamé a 3 antes que a ti y ninguno quiso. Entonces entendí que Dios llamará al que está dispuesto, aunque no esté preparado o aunque no sea el deseo de uno, pero Dios va a llamar al que esté dispuesto porque Dios ama las ciudades de la tierra. La obra de restauración y edificación apostólica va a depender del ánimo del pueblo para trabajar. Nosotros vemos en el libro de Nehemías que dice que el muro quedó a mitad, no lo pudieron levantar más porque el pueblo dejó de tener ánimo para trabajar. Y lo otro es que, bueno, el perito edificador va a llegar hasta donde el pueblo se esfuerce, pero no debemos de escuchar la burla ni las amenazas de los enemigos, porque en el libro de Nehemías vemos que ahí se levantó Gesén, Tobías y los que estaban en contra, Sanbalat. Y por estar escuchando lo que los enemigos decían, se desanimaron y detuvieron la edificación del muro. Entonces nuestros oídos tienen que estar cerrados a las voces del enemigo y saber a qué Dios nos llamó y nos levantó en la ciudad. Y toda obra de edificación es un trabajo de equipo. Allí se necesitan apóstoles, profetas, guerreros, intercesores, servidores de todo. Ahí en Nehemías dice que habían acarreadores y luego al final ponen a las familias por grupos, por turnos, ¿verdad? Pero el equipo restaurador tiene que tener claro el objetivo y estar en unidad entre sí y unidad con el que lidera. Entonces, la iglesia apostólica profética, con esto ya casi cierro, que creo que nosotros somos una iglesia apostólica profética, existe y debe levantarse para trabajar en la restauración de la posición de las familias. La posición de las familias en la restauración de los muros es sumamente importante. No podemos pretender que haya una restauración de muros si hay destrucción en las familias. Es importantísima la edificación de la familia. Edificar y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Edificar los muros de protección de la ciudad a través de la intercesión. Restaurar las puertas en los muros de cada congregación. Esto tiene que ver con los ministerios, los servicios. Después, en otro tiempo, hablaremos de las puertas. Reconstruir las torres de vigilancia. Los vigías, los guerreros, los que avisoran los problemas antes de que ocurran. Esto requiere una unción profética.
el vigía que puede percibir el dardo, el ataque que viene antes de que ocurra. Yo recuerdo cuando estaba en vida el hermano Ángel Hernández. Dios le avisaba cuando venía un terremoto. Dios le avisaba cuando quería venir una agresión de algún país vecino. Y él, como un buen vigía, se levantaba y quebrantaba aquello y no ocurría. Y hay cosas que no ocurrieron durante el ministerio de él, y cuando él falleció empezaron a ocurrir porque no hubo alguien que se levantara como un vigía para detener los ataques contra el país. Ahora, la Iglesia Apostólica Profética necesita estar entendido en que el que toca la trompeta tiene que estar a la par del edificador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que toca la trompeta? Es el profeta. Es decir, que a la par del apóstol tiene que estar el profeta, que está viendo, que está oyendo, que está discerniendo. Nuestras ciudades necesitan que se restauren los muros de ellas. Necesitamos volver a aquello que parece que era antiguo, que en un tiempo lo hicimos con mucha animación y con mucho ahínco y después lo fuimos dejando. Y creo que Dios quiere reactivar eso en nuestro corazón, los muros de protección alrededor de la ciudad en la cual Dios nos ha colocado. Y obviamente una vez que se reparan los muros de la ciudad, después Dios nos va a mover al departamento y nos va a mover al país, pero todo comienza por la protección personal. Aún las cosas sencillas que le dije hoy de cuidarnos como individuos son importantes para estar en condición y estar disponible para lo que Dios nos vaya a llamar a hacer. Póngase en pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre es viva y eficaz. Y hablas de una cosa a unos y de otra cosa a los otros, Señor, pero tú siempre nos hablas. Y gracias porque nos tomas en cuenta, Señor, para restaurar, para restituir, para recuperar las cosas a la manera tuya, como tú creaste. Que no sea que nuestras ciudades no vivan como el enemigo ha querido, sino como tú las has creado, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada uno de los que están aquí, que hoy tomarán decisiones en relación a cuidarse, a cubrirse, a protegerse, Señor. Gracias porque sé que tú has hablado de diferente manera a cada uno esta mañana y que tienes para cada uno de nosotros, Señor, una asignación especial. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que saben que Dios los llamó en algún momento de su vida para ser atalayas, vigías, restauradores de los muros de su ciudad. Que tienen la certeza que así fue y que quizá en algún momento lo comenzaron a hacer, pero después lo descuidaron. Por alguna razón lo descuidaron. Personas que en algún tiempo sintieron la necesidad de patrullar la ciudad, de pasar por determinada calle, de hacer declaraciones, de interceder en diferentes puntos, de cambiar las cosas que estaban ocurriendo en la ciudad. Quiero que pasen, por favor, quiero reactivar. A lo mejor es en relación a su barrio, no necesariamente en relación a toda la ciudad. Quizás en relación al barrio donde vive. Gracias, Jesús. Cuando el Señor nos movía a diferentes locales, cuando empezábamos como iglesia, y nos movía a diferentes locales y había veces, habían bares y cantinas a la par de los lugares y Dios nos decía que nos levantáramos en oración, en intercesión, hasta que esos lugares cerraban y no sé si se acuerdan, pero eran 2 meses y los lugares estaban cerrados. Y cuando vemos hoy día que quizás hay expendio de drogas en nuestras narices y no pasa nada, yo digo,
necesitamos levantarnos, Señor, para proteger la ciudad. Antes era alcohol, ahora es droga y muchas cosas más. Por aquí, Mirna, Lidiet, mire, no se vaya a la orilla, véngase acá. Gracias, Padre. Yo sé que Dios puede hablarnos a veces por sueños, a veces en la Biblia. Hay diferentes maneras como Dios nos habla. Y no hay ningún lugar que parezca tan bonito y tan sano como que no tiene necesidad. Porque la zona americana tiene mucha necesidad también. Pastora Marcia, véngase aquí a la par de los Watler, por favor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos recuerde la manera como Él nos habló, como Él nos llamó, la manera como nos dijo y lo que nos dijo que deberíamos de hacer. Y sé que hay personas conectadas a las que Dios está activando en esta hora en relación a la ciudad donde viven. Oh, y Señor, perdónanos si hemos descuidado los muros. Perdónanos si hemos descuidado las torres de vigías. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestros propios muros. Oh, Rimaiso, quizá descuidamos los propios muros en la casa, en nuestra familia. Ramaisu, hoy es un día nuevo, hoy es un tiempo nuevo. Hoy es un tiempo de restauración y de comenzar a activar aquello que Dios nos dio, aquello que Dios nos dijo un día. Se reactiva en el nombre poderoso de Jesús. Que nunca estemos demasiado ocupados como para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Espíritu de Dios, Rima mama y so. Que remeiso kira mama 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 y se que rebeiso y carrababababababa y se en el nombre poderoso de Jesús y marama y suki ama y se que rebebebebebeiso. Padre, se activa ahora la visión. Se reactiva, se reactiva, se reactiva, se reactiva. Oh, ramai soki baba y se reactiva la visión. Se reactiva la visión por la paz. Se reactiva en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Sea tu fortaleza, sea tu guianza. Espíritu Santo, por favor, que puedan volver las revelaciones, que pueda volver la palabra exacta, que pueda volver el sonido del shofar y la trompeta para activar en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rama, y la juventud, gime por la juventud. Oh, rababababababababaiso. Y maramaiso, barrababababababaiso. Y maramaiso, kiamaiso. En el nombre de Jesús, el gemido volverá como gemías por los jóvenes. Va a volver ese gemido. Y marama, y los vas a dar a luz, Oh, rabaiso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Pineda te necesita, Señor. Los muros tienen que ser reedificados. Ramaiso, ramaiso. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore sus lenguas, todos los que están ahí. Oh, ramaiso, y se activa como un hombre templado del ejército de Dios. Se activa la instrucción del cielo. Ramamamamamamamaiso. Y carramaiso, kiamaiso. Y carramaiso, ramamamamamamamaiso. Y carrababababa. Y se activa. En el nombre de Jesús. Y maramamamama, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ramaiso, kiamaiso, barramamamamamaiso. Y mamamamamamamaiso. Dice el Señor, voy a poner un guerrero, una guerrera a la par tuya, para que no pelees sola. Ramaisoki, yo activo una guerrera
oh ramaizo, y marrama, mamaizo. Oh, todo eso, todo ese barrio, Flores, la Samaritana, la Suyapa, oh rabababa, y los muros están derribados, pero serán restaurados, serán restaurados, serán restaurados. Oh rabaizo. Y mamaizo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Véngase, póngamela a la par de la pastora Felicia. Ya voy para allá. Y camaizo. Y cabarap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 ipa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 pipapapapapipapapapapipapapapapipapapapapipa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 p
la voz de Dios dentro de ti se reactiva. Hoy es día de arrepentimiento, hermano. Un día de nuevos comienzos para ti. Sos una guerrera, sos una intercesora. Días de nuevos comienzos, un nuevo tiempo para ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y porque he puesto a esta mujer por apoyo. Y que juntas puedan recibir las directrices del cielo, las tres puedan recibir las directrices del cielo a favor de la ciudad. Yo veo algo muy fuerte en relación a los jesuitas. En el nombre de Jesús, Dios les va a revelar qué es lo que tiene que ser derribado para que se levanten los verdaderos muros de protección y adoración. En el nombre poderoso de Jesús, bendita seas, bendita seas, bendita seas. En el nombre de Jesús. Hay un despertar fuerte, hay un despertar fuerte. Oh, Ramaiso, Dios va a poner aquello por lo cual estás embarazada, preñada. Ramaiso. Y mamá, y gracias, Pastora Alba. Yo les bendigo a todos los que pasaron aquí. Sé que algo va a pasar y me van a testificar de lo que Dios les va a hablar. Gracias. Gloria a Dios. Les bendigo con todo mi corazón.